A continuación, Unidos, un pueblo que conquista. Nueva Jerusalén, donde el pueblo evangélico encontró un lugar de alta calidad, dedicado especialmente al descanso de sus seres queridos. Estamos a su disposición para apoyarlo las 24 horas. Muy buenas tardes, bienvenido a Unidos, un pueblo que conquista. Saludamos a todas las personas que están sintonizando el día de hoy nuestro programa. Y antes de comenzar vamos a saludar a nuestro auspiciador, el Parque Nueva Jerusalén. Recuerde que si usted tiene alguna consulta sobre algún proceso en este momento muy complejo que se vive ante el fallecimiento de un ser querido, solo debe contactarse al más 569 6654 1422. Puede hacerlo ya sea vía radio o WhatsApp y le van a resolver todas sus consultas ahí en Parque Nueva Jerusalén. Y bueno, en esta jornada vamos a estar hablando con una psicóloga educacional y clínica con especialista en convivencia escolar. Ella es Ingrid Tapia. Ingrid, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, Marlene, muy contenta, muy feliz de estar acá. Al fin nos pudimos reunir. Sí, el año pasado tratamos, pero no pudimos. Nos costó muchísimo, pero estamos muy contentas, expectantes. Sabemos que el Señor nos va a sorprender hoy día, así que feliz, muy contenta. Sí, se viene un tema muy interesante. El día vamos a hablar sobre bullying. Así es, vamos a hablar sobre bullying, así que tenemos una jornada interesante. Sí, y yo estoy muy contenta porque bullying siempre hay muchas dudas, muchas consultas de los padres, qué es, qué debo hacer, cómo ver las señales. Así que les invito a todos que no se pierdan el capítulo de hoy. Recuerde que nos pueden buscar en Facebook en Unidos como Unidos, un pueblo que conquista. Nos puede saludar a través de esa vía porque estamos transmitiendo este mismo capítulo. Si usted está escuchando por la radio, también lo estamos transmitiendo en Facebook. Por esa vía usted puede saludarnos, puede hacernos consultas, así que escríbanos, búsquenos en el Facebook para que podamos también comunicarnos con ustedes. Ingrid, antes de pasar a la parte del tema que nos convoca el día de hoy, me gustaría que me comentaras sobre ti, para que te conozcamos. Bueno, ya sabemos que eres psicóloga educacional y clínica, pero me gustaría conocer más de tu familia. Cuéntanos. Mira, la verdad es que estoy casada, felizmente casada, con Benjamín Serrano, un hombre que para mí, un hombre increíble, maravilloso, a quien yo admiro mucho. Casada hace varios años, nos conocimos en la iglesia, sirviendo al Señor. Qué lindo. En la alabanza, trabajando con jóvenes, trabajando con adolescentes, con niños. Y sirviendo siempre a la obra del Señor en la enseñanza, trabajando ahí en la iglesia, con nuestros padres, nuestra familia. Y tenemos una hija pequeñita de 4 años que ella nos apoya, siempre está con nosotros en todo lugar, nos acompaña. Así que muy contenta de la familia que el Señor me ha dado. Qué lindo. Sí. Bueno, yo tuve la oportunidad de conocer a tu hijita, no la conocía. Sí, a tu esposo el año pasado estuvo con nosotros. Sí. Estuvo un tiempo de adoración en el programa, nos contó de él. Bueno, de hecho la próxima semana también viene. Sí, es maravilloso. Así que vamos a hablar de liderazgo. Excelente, muy buen tema. Sí, vamos a estar con la familia acá completa. Y más adelante va a tocar a la Sofía. Así es, más adelante a la Sofía. Así que muy agradecida de que pudieras venir el día de hoy, aprovechando antes de que entres a tu periodo escolar, que obviamente va a ser difícil que podamos coordinar, pero bueno, no sabemos. Mejor, en una de esas se puede después de nuevo. Así es. Bueno, Ingrid, ¿cómo fue que tú conociste al Señor? Mira, tuve la bendición de nacer en un hogar cristiano. Qué bueno. Con padres cristianos, abuelos cristianos, tíos, primos, por parte de mi papá y por parte de mi mamá, todos cristianos. Entonces siempre desde muy pequeña sirviendo a la obra del Señor, viendo a mis papás cómo trabajaban con niños, con adolescentes, en la enseñanza, en la predicación, viéndolos también en la parte de la alabanza. Entonces yo crecí en eso. Crecí insertada en el Evangelio, crecí sirviendo al Señor con mis hermanos, con mis primos, con todo. Y recuerdo que como a la edad de los 7 años aproximadamente, yo empecé a sentir algo distinto, algo especial en mi corazón. Y me acuerdo que yo empezaba a buscar música para cantar en la iglesia, para poder entregar mensajes a otras personas, desde muy pequeñita. ¡Qué lindo! Sí, a la edad de los 7 años. Y después ya a los 10 años, 11 años, esa pasión, ese amor por el Señor fue creciendo. Y a esa edad yo tuve un encuentro con el Señor.
un encuentro con Él. Yo ahí ya no me quería alejar más del Señor, seguía buscando alabanza, yo cantaba en la iglesia, me gustaba enseñar, porque uno obviamente aprende de los modelos nuestros que son nuestros padres, ellos son nuestro ejemplo. Entonces yo quería también imitarles a ellos. Y me acuerdo que en mi iglesia, cuando tenía 10, 11 años, hacían el culto de los niños. Entonces yo deseaba predicar, yo deseaba dirigir la alabanza, y el pastor cuando preguntaba ¿quién quiere predicar? O vamos a organizar esto para la próxima semana, ¿quién quiere estar ahí? Yo era la primera, levantaba la mano, yo quiero estar ahí, yo quiero predicar, y el pastor nos daba la oportunidad de entregar una palabra, él nos guiaba obviamente, y se reunían muchos niños y entregábamos mensajes del Señor. Qué tremendo, qué tremendo. Y todos me imagino que también tus amigos que estaban ahí también en tu iglesia estaban con ganas, teniendo esta oportunidad de buscar al Señor y también servir. Sí, así es, y eso mismo yo tenía ese deseo y esa pasión de transmitírselo a otras personas. Qué bien, qué hermoso, tan pequeñita. A los niños, a mis compañeros en el colegio, a mis compañeros, a mis amigos de la villa, o sea, era como un deseo, una necesidad, porque ese amor que yo tenía, las otras personas también tenían que vivirlo, al igual como lo tenía yo en mi corazón. ¡Ay, qué increíble! Y ahí yo tuve el encuentro con el Señor, después me bauticé muy niña, ¿no? Y ahí toda la vida sirviendo al Señor. Después cuando conocí a Benjamín también, lo conocí sirviendo a la obra del Señor, los dos trabajando juntos, dando charlas, la enseñanza, que es lo que nos gusta, nos mueve a nosotros, ¿no? Claro, sí, claro. De enseñar, de poder transmitir a otros lo que hemos podido ir aprendiendo, de poder compartirlo con otras personas. Y qué lindo, porque a ti siempre te ha gustado estar compartiendo, hablar con personas, y bueno, en un momento de hecho decidiste estudiar psicología. Cuéntame, ¿en qué momento tomaste la decisión? ¿Cómo fue? Cuando era pequeña en el colegio me gustaba mucho ayudar a la gente. ¿Ya? Y también a raíz de que como yo veía a mis padres que ayudaban a otras personas, como veía que trabajaban con los padres, con la familia, entonces había algo que me llamaba mucho la atención a mí. Y yo quería siempre buscar respuestas a las problemáticas. Entonces yo siempre decía, algo pasa acá, ¿por qué esta persona siempre está triste? ¿Por qué esta persona se encuentra de esta manera? Entonces como que había una necesidad de querer aprender mucho más. Entonces ya después cuando entré a la enseñanza media, yo notaba que había también una inquietud de poder ayudar a otros. Y me acuerdo que los profesores siempre me buscaban a mí para yo poder ayudar a otros en solucionar los problemas. Entonces salí del colegio, empecé a buscar y dije, no, yo algo tengo que prepararme en algo para yo poder ayudar a las personas a nivel biopsicosocial. Algo tengo que hacer acá. Y empecé a buscar la carrera, me pareció interesante. Cuando entré a estudiar, la encontré que me abrió la mente un mundo de ideas, de oportunidades. Entonces fui investigando más de qué se trataba y hasta el día de hoy me gusta lo que estudié, lo que hago, porque el objetivo mío en este sentido es poder ayudar siempre a otras personas y ser un agente de cambio. El poder darle herramientas para que estas personas, o todo en general, podamos salir adelante frente a una situación compleja de la vida. ¿Y cómo fue que tomaste la decisión de tu especialización? Bueno, cuando después terminé la carrera, me titulé, hice mi práctica en el área clínica, que la hice en la misma universidad, que fue un tiempo muy bonito, y me fui dando cuenta que de los casos que yo analizaba, de los casos que tenía que atender, la mayoría se presentaban indicadores que para mí me llamaban la atención, que eran muy recurrentes. Y cuando yo observaba la ficha decía violencia escolar, bullying. Y me acuerdo que en la universidad tuve un semestre aproximado de lo que hablamos de psicología infanto-juvenil, donde abordamos precisamente lo que es el bullying. Y yo quise involucrarme en esta área porque dije, algo está pasando acá en los establecimientos educacionales. Sí. Algo está sucediendo, algo ocurre en la dinámica, algo pasa. Entonces, a raíz de eso y a raíz de toda esta problemática que se estaba dando con los niños, con los adolescentes, decidí especializarme y dedicarme a esto exclusivamente. Qué hermoso. Hace tiempo ya que ya llevas trabajando a nivel escolar, ¿no? Sí, hace varios años. Y qué bueno, porque hoy día justo vamos a hablar sobre, toda esta experiencia que tú tienes y de tus estudios y lo que también has visto ya en el campo, vamos a poder hablar sobre ello para que todas las personas que estén conectadas inviten a otros. Va a ser un tema muy interesante. Recuerde que si usted tiene alguna consulta también nos puede preguntar vía Facebook.
Y si también nos quiere saludar, recuerde, búsquenos como Unidos, un pueblo que conquista, para que nos pueda saludar. Nosotros le saludaremos en vivo y también responderemos a sus consultas. Y bueno, hablamos de que hoy día vamos a conversar sobre el bullying. El bullying es una palabra que escuchamos habitualmente en los medios. Así es. ¿Me podrías indicar qué significa bullying? ¿Qué es bullying? Esto es súper importante, así que le vamos a pedir a nuestros amigos que tomen nota, porque de Muy verdad bien. que Es muy importante. es súper importante poder hacer esa aclaración y explicar en qué consiste. Bueno, bullying, la palabra viene de la palabra en inglés bull, ¿ya? Ujú. Esa palabra en inglés significa toro. Toro. Entonces uno se pregunta, ¿por qué toro? Toro, el animalito toro, ¿cierto? Porque el animalito este hace como, pasa por encima del otro, sin contemplación, sin importar el daño que le pueda causar a la otra persona. Claro. Y este término fue acuñado alrededor del año 70, 80 por un investigador noruego, donde su gobierno de su país le solicitó a este investigador que realizara estudios a distintos establecimientos educacionales, ¿ya? Para poder saber o indagar o conocer qué estaba pasando en estos establecimientos, qué pasaba con la convivencia de los alumnos, porque se estaban dando muchos casos de violencia. Ya. Entonces él hizo esta investigación, estudió, y este estudio se fue replicando en distintos países. Y para poder entender este concepto es importante hacer la aclaración de que no todo lo que ocurre en un establecimiento educacional es bullying. Ya, No sí. todo lo que ocurre. No toda la violencia es bullying. No todo es bullying. No todo es bullying. Por eso hay algunas distinciones, como por ejemplo la agresividad, por ejemplo la violencia y por ejemplo el bullying. Y cuando hablamos de agresividad, ¿Sí? este concepto tiene que ver precisamente con esta conducta que se da de forma natural del ser humano frente a una situación donde se ve amenazado por sobrevivencia. Ah, claro. A modo de ejemplo, ¿cómo lo podemos llevar nosotros en contexto educacional? Es cuando vemos a un niño que, por ejemplo, está jugando en el patio con sus compañeros en el recreo y en forma involuntaria, sin la intención de hacer daño, está jugando con él, está jugando a la pelota y va y le quita la pelota con el codo, por ejemplo, y luego golpea involuntariamente. No hay una intención detrás. Entonces, esa conducta es una conducta agresiva. Claro. A diferencia de la violencia, que la violencia es con la intención de hacer un daño. Entonces, por esa razón, es importante hacer esa distinción para poder entender qué es el bullying. Sí, y es importante porque muchas veces se podría hacer un mal diagnóstico de algo que ocurrió si uno no Exacto. entiende distinciones entre estos conceptos. Exacto. Y entonces, ¿cómo llegamos al bullying? ¿Cuál es la diferencia con estos otros dos términos? El bullying, la diferencia que tiene con estos dos es que el bullying se da entre pares. Entre pares. Y cuando hablamos de pares, hablamos de personas que se relacionan en un mismo contexto, principalmente contexto educacional. Claro. Son estudiantes, que puede ser en prebásica, básica, media, a veces en la universidad. Entonces es importante, muy importante hacer esta distinción. Entonces, eso es importante. Hay hay violencia, puede haber agresividad en la escuela, pero el bullying es algo distinto, es algo importante que se da entre pares. Exacto. ¿Me podrías dar algunos elementos, Ingrid, que tú considerarías cuando tú estés evaluando algún caso en particular para decir, esta es una situación que conlleva, que realmente es bullying? ¿Qué elementos deberías tú o observarías? Claro, las investigaciones indican que hay 4 elementos que son fundamentales, que es, por ejemplo, que se debe dar entre pares, que se debe dar entre los mismos integrantes del contexto educacional. ¿Ya? 2, que debe ser permanente en el tiempo, que esto debe ser constante. El otro indicador que es fundamental, que debe haber una asimetría de poder, donde yo ejerzo una fuerza sobre la otra persona. Ah, claro. Y el otro elemento también es que a veces la víctima no tiene cómo salir de esta situación. Claro. Se ve como encerrada, como encasillada, y a veces queda oculto para los adultos. Los adultos no se dan cuenta de que algo está pasando. Y es fundamental también otro punto acá, que es con la intención de hacer daño. Con la intención de hacer daño. Siempre tiene que haber una intencionalidad detrás. Qué importante estos 4 elementos. O sea, tú ya nos había hablado la importancia de esto de que fuera entre pares, pero también tiene que ser algo que se mantiene en el tiempo. Se mantiene. O sea, ahí habría una situación distinta a lo que tú comentabas delante, el ejemplo de que alguien a lo mejor estaba discutiendo por una pelota, fue una ocasión, pero esto es sostenido en el tiempo, y también hay un tema de
de poder, desigualdad, claro. ¿no? Sí, sí. Y además tiene que haber una víctima, un victimario, y en algunos casos están los espectadores o están los que están ahí, los testigos. No sé si ustedes han visto de repente en las películas Siempre o en ponen, reportajes. sí. Ellos también se hacen parte de esto, que por un lado pueden reforzar la conducta del agresor, o por otro lado pueden ayudar a que esto no ocurra. Y a veces ellos por temor se mantienen en silencio y se aplica la ley del silencio. Claro, pero ya, ahora entendimos bien qué es bullying, ¿cierto? ¿Cuáles son algunos elementos que podríamos decir, bueno, esto sí realmente es bullying, pero me comentarías por qué se produce el bullying en las escuelas? Sí, mira, es un tema que lo han ido estudiando por mucho tiempo, por muchos años. De hecho, el bullying no es algo reciente, sino que es algo que está hace mucho tiempo. Sí. La diferencia es que ahora hay más evidencias, hay más información al respecto, hay más estudios, pero no hay una respuesta única para poder identificar este fenómeno. Existen varios paradigmas. Ya entre esos paradigmas nos podemos mencionar el modelo individual, y existe también el modelo interpersonal y grupal y el modelo sociocultural. Existen estos tres modelos. O sea, claro, que intentan explicar por qué ocurre el bullying. Sí. Coméntanos de cada uno de ellos. A ver, el primero que mencionaste, el individual. El modelo individual, como su palabra lo dice, se refiere a la persona, al individuo, al ser único y diferente. Cada uno de nosotros tenemos distintas personalidades, distintas estructuras de personalidad, temperamentos diferentes. Entonces está asociado exclusivamente a esa connotación, a esas características del ser humano, y que a su vez eso reflejaría o gatillaría una conducta puntual del ser humano. Entonces trata de explicar el bullying, que posiblemente la persona actúa de tal o cual manera por su conducta, que su conducta detrás o su sistema socioemocional está gatillando esta conducta. Increíble. Ese es por un lado. Esa es la primera. ¿El otro modelo que me mencionas cuál era? El otro modelo es el modelo interpersonal y grupal. Ya. Que esto tiene que ver mucho con esta necesidad que tienen los niños de poder sentirse parte de un grupo de pares, de sentirse validados. Y eso se da mucho en los recreos, los juegos. En los niños, en la adolescencia, es natural. Siempre es algo natural, ¿no? Sí, es algo natural, pero hay que también ayudar a esa parte, poder los padres reforzar esa área también, que no necesariamente tienen que sentirse parte de un grupo, sino que hay que también sentirse con las herramientas y con el sentirse empoderados ellos mismos también como seres humanos. O sea, pero cuando existe esta dicotomía, donde existe esto de que yo quiero ser parte de un grupo, donde yo quiero sentirme validado, se posiblemente esta situación del bullying. Ah, claro. Y bueno, hay un tercer grupo que me hablaste. ¿De qué es el sociocultural? El sociocultural. Sí, el sociocultural tiene que ver con las diferencias de poderes que existen en los grupos y los estatus sociales, que también eso podría incidir en que exista una situación de bullying en la escuela, que tiene que ver también con la raza, tiene que ver con el nivel socioeconómico, tiene que ver con el género, y que de alguna u otra forma esto va incidiendo a que posiblemente se pueda dar esta situación. Claro. O sea que una de las cosas interesantes que se ha estudiado, se ha estado viendo en el bullying, es que no existe una respuesta única de por qué ocurre. No. Y que de tantas teorías se explicaron y se dividieron en grupos como para tratar de explicar y entender el origen, ¿no? Exacto. Y bueno, dentro de eso estaba el individual, que ya parte del niño mismo, ¿cierto? La interpersonal y grupal, cuando buscan esto como encajar en algún grupo, los niños. Y ya el tercero, que era ya incluso relacionado con que tiene incluso antecedentes históricos y culturales, como el tema de las minorías, que podría ser, o no sé, basado en género, raza. Exacto. O sea que qué interesante, es difícil. Entonces es bueno cuando una escuela o un lugar existe un especialista, porque puede entender mejor el origen y me imagino dar un mejor trato o cómo resolver conflictos, ¿no? Claro, porque uno puede así indagar en distintas áreas. Sí. Y poder apoyar en distintas necesidades que se vayan dando. Así que una de las cosas claras que me ha ido quedando así, pero en mi cabeza, es que el bullying no es un sinónimo de la violencia escolar.
Exacto. Sí, que es una de las formas que puede darse bullying. O sea, que no necesariamente un niño que a lo mejor hoy día tuvo no sé, alguna dificultad en su escuela esté sufriendo bullying. Hay que ver otras cosas más que seguramente vamos a estar Exacto. hablando más adelante en el programa. Así es. ¿Me podrías comentar cuáles son las formas de violencia que se muestran en el bullying? Sí, mira, las vamos a agrupar en dos grandes grupos. Bueno, Por ejemplo, está la violencia directa y además se encuentra la violencia indirecta. ya. Dentro de la violencia directa podemos mencionar la violencia física y la violencia psicológica. La violencia física tiene que ver con los golpes, con las zancadillas, con los empujones, por ejemplo, cuando van a la propiedad y le quieren hacer daño a la propiedad. Eso tiene que ver con la violencia física. Y la violencia psicológica, que también está dentro de la verbal, es cuando la persona, el niño, quiere ofender al otro niño, inventa cosas del niño, lo humilla, daña su imagen, hay murmuración, y todo eso va dañando psicológicamente a la víctima, le va dañando su autoestima y se va estigmatizando al niño también. Qué difícil. Sí, y por otro lado está la violencia indirecta, como te mencionaba, ¿Sí? que en ese caso está relacionada con el aislamiento social. Cuando yo no dejo a un lado a un niño, no lo involucro para que sea parte de un grupo. Ah, qué difícil Sí. para los niños. Sí, y eso se da mucho en las niñas en los colegios. En las Es niñas. una forma que se presenta mucho en las niñas, más que la violencia física. Y también podemos mencionar la violencia instrumental, que es importante hacerles que nos escuchan puedan entenderlo también, que es, por ejemplo, cuando yo ejerzo una acción, un acto de manera hostil para hacer daño, pero yo quiero conseguir algo a cambio, quiero lograr algo de la otra persona, y eso pasa muchas veces en las pruebas o en los Sí. trabajos o en alguna actividad donde me sirve que este niño sepa más, yo lo amenazo, yo insisto hasta obtener algo a cambio. Qué difícil. Y bueno, también estamos viendo actualmente mucho el bullying, no solamente físicamente en la escuela, sino que también el internet. Ha sido una de las formas ahora que lo ocupan a través de las redes sociales. Sí, ¿cierto? es un súper buen punto, que bueno que lo puedes mencionar, porque cuando hablamos de violencia o de bullying, cuando ocurre en las redes sociales, nos estamos refiriendo al ciberbullying. Ciberbullying. Sí, y ahí es importante tener presente en qué consiste también, porque es una manera que tienen a veces los niños, el agresor en este caso, para poder dañar la imagen del otro niño, sacando fotografía o inventando cosas a través de los medios para dañar su imagen. Y ahí es importante la supervisión de los padres también, a través de qué redes sociales los niños comparten, o observar su celular, qué es lo que hace con su celular el niño, estar constantemente ahí preocupado de lo que hace su hijo. Claro, Fundamental. es fundamental. Sí. ¿En Así qué, es. ¿En qué tipo de situaciones por lo general se da bullying, Ingrid? Generalmente se da en contextos educacionales poco estructurados. Ya. ¿A qué nos referimos con esto? Sí. Principalmente cuando, por ejemplo, no hay supervisión de un adulto. Por eso yo mencionaba anteriormente la supervisión en el ciberbullying de los padres. Acá, en el contexto educacional, cuando no hay supervisión, por ejemplo, del equipo directivo, del equipo de convivencia, de los profesores, y esto se da generalmente en el recreo o en el patio, en la sala de clase. O sea, es fundamental, o sea, ideal que las salas de clases queden cerradas en los recreos, porque a veces no hay personal adulto que pueda visualizar qué está ocurriendo dentro de la sala de clase. Claro. Entonces se da generalmente en estos contextos que son poco estructurados, detrás del kiosco o en el pasillo, O en la salida de la o escuela. en la salida de la escuela, o en la entrada también. Sí. O sea, siempre ahí tiene que haber gente observando qué es lo que está pasando ahí con sus estudiantes. Qué bueno que hiciste esa mención de la importancia de cerrar las salas, claro, porque son tantos niños, Sí. no hay suficientes adultos, entonces una forma de poder limitar los lugares donde los puedo cuidar, observar. Exacto, Sí. exacto. Y de hecho nosotros en nuestra escuela tenemos un personal dedicado exclusivamente a los recreos. ¿Por qué? Porque nos ubicamos en lugares estratégicos para poder observar las dinámicas, para poder observar qué es lo que está pasando con los niños y de esa forma poder actuar de manera preventiva. Claro, claro que importante. Bueno, el bullying se da
me gustaría preguntarte, ¿se da en algún nivel socioeconómico más que en otro? No, esto es a nivel, esto es transversal en distintos niveles socioeconómicos, como también en ambos géneros. Entonces no es un caso puntual que se dé más que el otro, no, se dan todas las clases sociales. Qué importante. Sí, hay estudios que lo indican también. De hecho, el bullying ha aumentado en los últimos años. Se hizo un estudio en la CONACE en el año 2018, ¿ya?, que aumentó de 1.300 casos que se denunciaron a 1.800 aproximadamente. Es demasiado. Y ahora están nuevamente haciendo nuevos estudios. Sí, han aumentado porque todos estos casos se tienen que denunciar, se van denunciando. Sí, y hay varios casos que me imagino que no denuncian, o los mismos niños que no le dicen a sus padres. Entonces solamente estamos hablando de los casos denunciados. Exacto, sí. Es increíble, es mucho. Por temor, para eso los niños por temor no quieren contar, los mismos papás, por las represalias. Sí, sí, pero qué bueno que vamos a seguir hablando de este tema, vamos a seguir hablando en un ratito más cómo los padres pueden detectar el bullying, las características que uno puede observar tanto en el agresor como en la víctima, etcétera. Así que no se lo pierda, vamos a hacer una pequeña pausa, ya vamos a regresar acá a Unidos, un pueblo que conquista, así que por unos segundos espérenos que ya regresamos. Nueva Jerusalén, donde el pueblo evangélico encontró un lugar de alta calidad, dedicado especialmente al descanso de sus seres queridos. Estamos a su disposición para apoyarlo las 24 horas. Estás viendo Unidos, un pueblo que conquista. Y ya regresamos a Unidos, un pueblo que conquista. Le recordamos que usted, si tiene alguna consulta sobre el difícil momento que se vive ante el fallecimiento de un ser querido, puede contactar al Parque Nueva Jerusalén al más 569 6654 1422. Repito, al más 569 6654 1422. Recuerde, si usted tiene cualquier consulta vía WhatsApp o vía teléfono, lo puede resolver por esta vía. Y también le recordamos que hay un concurso. Solamente tienen que ingresar al fanpage de Unidos, un pueblo que conquista. Búsquenos en Facebook y la primera publicación que aparece es el concurso. Ahí sale un enlace donde va a contestar, son 3 preguntas, no se va a demorar más de 1 minuto porque son muy puntuales, y llega a estar participando por uno de los libros en sorteo este mes. No se quede fuera, hay libros bien interesantes, así que participe. Y vamos a seguir conversando sobre el tema interesante de hoy, que estamos hablando con Ingrid Tapia, psicóloga educacional y clínica. Estamos hablando sobre el bullying. En la primera parte hablamos de más teoría, ¿cierto? Para poder entender qué contexto, las formas que se da. Pero ya hay algunos amigos que nos están escribiendo por las redes sociales y están preguntando sobre herramientas de cómo enfrentar el bullying, etcétera. Recuerde que también pueden seguir haciendo sus consultas vía Facebook. Búsquenos en Unidos, un pueblo que conquista, y ahí nos puede también hacer sus consultas. Para aprovechar el momento que estamos acá con Ingrid y ver todos los temas. Vamos a ir al tiro a una de las preguntas que siempre se hace sobre el bullying. ¿Cómo los padres pueden detectar el bullying en sus hijos? Sí, aquí hay que hacer la distinción también entre víctima y victimario. Entonces lo vamos a explicar desde ambos. Muy bien, muy bien. Porque a veces uno puede pensar que mi hijo solamente es víctima, pero a lo mejor puede ser victimario. ¿Y puede ser ambas? ¿O en general es una? Puede ser, pero generalmente es una. Ya. Entonces vamos a explicarle a nuestros amigos cómo puede identificar el bullying en una víctima. Perfecto. Principalmente, no necesariamente se da en estos casos, pero sí es importante que vayan conociendo estos indicadores. Por un lado, por ejemplo, está que el niño tiene un temperamento más melancólico. Si yo observo que el niño tiene un temperamento más melancólico, que está constantemente triste, se ve un poco ansioso, más bien tímido, le cuesta expresarse con el resto, con sus pares. Noto también que hay algunos cambios de conducta. Por ejemplo, constantemente dice que le duele la cabeza, o dice que le duele el estómago, o también se niega constantemente a ir a la escuela. Entonces son datos relevantes que los padres deben saber, porque algo está pasando con el niño o la niña. Entonces tenemos que indagar y ver
nosotros como papás conocer a nuestro hijo e indagar qué está pasando ahí. Entonces vemos que mi hijo, por ejemplo, se ve como con su baja autoestima, estos indicadores que te mencionaba, que no quiere ir a la escuela, que baja su rendimiento también. O sea, Claro. hay niños que tienen buenas calificaciones y de un momento a otro bajan el rendimiento. Entonces, algo está pasando ahí. Esos son indicadores fundamentales para poder detectar una posible situación de bullying en el colegio. Perfecto. Sí. Y por otro lado tenemos a la víctima. Claro. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con la víctima? El padre debe darse cuenta, identificar, indagar que mi hijo, qué extraño que mi hijo tenga este temperamento tan colérico, que tenga tan bajo control de sus impulsos. La madre debe darse cuenta que observar a su hijo y indagar y decir, algo está pasando con mi hijo, que mi hijo no le importa el dolor ajeno, carece de empatía. Cuando un niño sufre no le importa que la otra persona sufra, le gusta ser quien ejerza el poder sobre el otro. Esas son las características principalmente que puede tener un niño que ejerce violencia sobre el otro, que le gusta andar golpeando. Entonces, El victimario. el claro. victimario. Entonces es importante tener esa distinción y darnos cuenta a través de estos indicadores que algo está ocurriendo con mi hijo. Es tan importante la relación que tenemos con nuestros hijos y ver los cambios de conducta que puedan tener en el tiempo. Por lo general puede haber una explicación detrás, no solamente el crecimiento natural en que entran en etapas a lo mejor más difíciles, sino que muchas veces cambio de conductas drásticos puede deberse a un tema como este. Entonces hay que observar. Qué bueno que los puntos que nos diste para que lo podamos mirar en nuestros hijos. ¿Cuáles son las características psicológicas que tendría un agresor? ¿Me podrías comentar, Ingrid? Sí, mira, principalmente lo que te mencionaba anteriormente, que también el padre y la madre debe darse cuenta que carece de empatía, Sí. tiene bajo control de impulso. También hay que hacer hincapié acá, hay una distinción donde hay niños que tienen condiciones neurobiológicas, que por ejemplo tienen déficit atencional, con hiperactividad, Sí. con impulsividad, que a veces ejerce violencia, pero no ejerce agresión, pero no con la intención de hacer un daño, que es lo que conversábamos antes, Sí. de la agresividad. Entonces, hay que también tener presente esa parte también, de alguna condición que pueda estar viviendo el niño, porque si tiene bajo control de impulso, no necesariamente es porque el niño es un victimario o quiere ejercer violencia sobre el otro. Pero hay puntos relevantes acá, que es principalmente sus características de personalidad y cómo se relaciona con sus pares. Que por ejemplo yo tengo que observar a mi hijo o a mi hija cómo se relaciona con otros. Si mi hijo, por ejemplo, constantemente quiere golpear a los otros niños, no identifica entre el dolor de la otra persona, no hay empatía, entonces son antecedentes súper importantes para poder darnos cuenta del perfil de un niño que principalmente es victimario. Y esto se da generalmente, de acuerdo a estudios, investigaciones, cuando los niños victimarios o niñas viven en contextos hostiles. Ah, mira. Sí, a veces se da mucho eso, no necesariamente, Pero puede ser pero uno de los puede factores. ser uno de los factores de riesgo para estos niños que toman esta conducta y que a la larga igual a ellos les provoca mucho daño. Claro, y tú como profesional, ¿cuáles podrías ver las características psicológicas pero de la víctima? De la víctima es, por ejemplo, un niño que se ve que tiene una baja autoestima, que anda irritable, que irritable no necesariamente es una conducta agresiva, sino que irritable que llora por todo, que todo le molesta, que se siente que por ejemplo anda solo en el patio, que no es muy popular como dicen algunos, que es una palabra más fácil de explicar, que no es conocido por otros, por sus pares, que es más bien tímido, que tiene dificultades para confiar en sí mismo. Claro. Entonces, generalmente estas características te ayudan como a identificar si mi hijo puede ser una posible víctima o no. Y allí del papel fundamental de los padres para poder fortalecer su autoestima, poder fortalecer a nuestros hijos. ¿Y cómo podrían, por ejemplo, hacerlo de forma inicial? Porque claro, yo sé que ese es otro foco, a lo mejor da para una conversación entera de otro programa, pero algunas herramientas, si yo estoy viendo que tienen están así, ¿qué podría hacer como para cambiar mi autoestima? Sí, bueno,
el modelo de crianza es fundamental para poder ayudar a nuestros hijos, que seamos padres comprometidos, que podamos fortalecer la comunicación con nuestros hijos, reforzarlos a ellos, reforzarlos positivamente, corregirlos con amor. El amor acá es lo fundamental para que nuestros hijos crezcan sanos emocionalmente, crezcan sanos psicológicamente, llevarlos también a servir al Señor, que también la palabra de Dios es fundamental acá también, el apoyo de la familia. Y esas son como las herramientas que yo también comparto mucho para poder ayudar a las personas y también ayudarles en metodología, estrategias fundamentales para ellos. ¿Cómo se puede prevenir el bullying? Se puede prevenir, lo vamos a hablar, por un lado desde la mirada educacional. ¿Ya? Aquí si hay algún amigo que nos escucha y es profesor o trabaja en el área educacional, es importante estos que lo tips, así que anote, tome nota. Es importante que lo sepa. En el área educacional, por ejemplo, todos los colegios tienen que contar con un reglamento interno. Sí. Además deben contar con un plan de convivencia escolar. Claro. Este plan de convivencia están todos los pasos y procedimientos e intervenciones que se van a realizar dentro del ámbito educacional para trabajar con los niños. Entonces, dentro del contexto educacional es fundamental contar con esto, porque por un lado el Ministerio de Educación te lo exige y la Superintendencia de Educación también. Entonces, que ellos también te van fiscalizando y esto tiene que estar siempre al día, donde se deben hacer diagnósticos para evaluar el contexto, para evaluar la dinámica de los niños. Eso por un lado. Y también que las escuelas cuenten con equipos de convivencia, que cuenten con personas que estén constantemente dedicadas a la supervisión de los niños, a la supervisión en los recreos, como mencionaba anteriormente, que sea más bien estructurada la dinámica que hay ahí con los profesores, que haya mayor visualización, que hagan talleres, que se hagan intervenciones, que estas sean constantes y permanentes en el tiempo. Eso por un lado respecto a el área educacional. Y se me olvidaba algo que también es importante, los protocolos. Es importante también y relevante contar con protocolos de actuación. Y cada colegio debe contar con un protocolo de convivencia escolar o un protocolo de bullying, donde obviamente ahí salen todos los pasos, cómo yo voy a abordar la situación, si llega algo a la escuela de alguna denuncia, cómo yo debo intervenir frente a esa situación. Eso por un lado. Y respecto a cómo abordarlo, los padres si yo detecto todos estos indicadores que mencionaba anteriormente, si por ejemplo yo veo que mi hijo se esconde mucho el brazo, anda con ropa con manga larga y antes no andaba con polerón, ¿por qué su mochila está rota o por qué no tiene tal cuaderno? ¿Por qué está por ejemplo, tiene esta herida? ¿Por qué perdió sus lápices? ¿Por qué perdió su estuche? Es que algo está pasando, ¿cierto? ¿Y qué debo hacer yo? Concurrir inmediatamente al centro educacional para informar y presentar la denuncia, que se llama denuncia, pero dentro del contexto educacional es denuncia porque uno toma el caso. Claro. Y tienen que informar a las personas indicadas para que ellos puedan hacer la investigación y puedan hacer todos los procedimientos correspondientes para poder ayudar a este niño o niña que está siendo víctima de violencia. Qué bueno, que es importante entonces observar a nuestro hijo para poder pedir ayuda a los profesionales que están en la escuela, pero para eso es importante el contacto con el hijo. A mí una de las cosas también que me gustó que mencionaste, los puntos que ayudan a la escuela, los puntos que ayudan a los padres, pero también me gustó que hablaras de la importancia de lo que hacen los padres con respecto a los hijos, de cómo ellos se ven, porque al final el bullying, los niños por lo general baja mucho su autoestima, entonces es tan importante la relación de los padres con los hijos en general. Así es muy importante, por eso los padres y la mamá, los papás o el cuidador o quien sea parte del cuidado del niño, porque a veces no son los papás, sino que es la abuelita o el abuelito o la tía o algún adulto responsable que también tiene que conocer esto, tiene que hacerse parte de la vida de los niños, de sus hijos, involucrarse en las reuniones, involucrarse en los actos, que los profesores, que los otros apoderados, que los niños conozcan a los padres, para que también vean que este niño o esta niña no está sola o no está solo, sino que haya una persona adulta que también está preocupada por él.
La comunicación, como decía anteriormente, es importante conocer a mi hijo. Si yo noto algo, verlo, observarlo, me tengo que dar cuenta que algo le está pasando, me tengo que dar cuenta qué es lo que le gusta, cuáles son sus necesidades. Sí. La comunicación tiene que ser efectiva con mis hijos. No debe haber, a veces uno comete como la confusión, ¿cierto? No, a veces nos confundimos mucho con ser amigos de nuestros hijos. No debemos ser amigos, pero sí debe tener una relación más bien de confianza. Eso es. De confianza, de respeto, donde yo pueda transmitirle valores a mi hijo, donde yo le pueda transmitir la empatía y que ellos también puedan depositar esa confianza en nosotros como papá. Y lo importante también de lo que mencionaste, nosotros como cristianos también tenemos la opción de involucrar a los niños en la búsqueda del Señor, y qué importante es cuando ellos van descubriendo quiénes son, ¿cierto? Sí, quiénes son en Cristo. Entonces eso también nos va empoderando. Hay muchas herramientas que podemos ocupar y una de importantísima, ¿no? Así es. ¿Cierto? Así es, sí. Para reforzar, bueno, yo sé que tú en parte me comentaste ya, Ingrid, pero ¿cómo se debe actuar ante un caso particular? Yo descubrí que mi hijo está siendo víctima de bullying. ¿Qué debo hacer? Ya, como decía anteriormente, por ejemplo, si yo noto que, por ejemplo, ya mi hijo tiene una herida, sí, o está constantemente callado, o no quiere ir a la escuela, son indicadores, ¿cierto? Entonces, sí, ¿qué hago yo? Inmediatamente debo concurrir al establecimiento educacional, informar, pedir hablar con el encargado de convivencia, o pedir hablar con el equipo directivo, con el director, o con alguna persona adulta responsable del establecimiento que pueda tomar mi situación, pedir que cuando yo me reúna con ellos me den copia del protocolo, porque los establecimientos educacionales debemos entregar copias de los protocolos a los apoderados. Podemos hacerlo, claro. ¿ya? Podemos hacerlo porque ahí estamos transparentando cómo funciona nuestra escuela. Podemos pedir, los papás pueden pedir también copia del plan de convivencia escolar para saber cuáles son las intervenciones que se hacen, pedir también antecedentes de los talleres que se hacen, cómo se transmite la convivencia sana entre los niños. Entonces es importante que pidan todo eso, que informen al establecimiento, y dentro de los protocolos hay procesos, hay etapas, hay horarios, hay investigaciones, hay entrevistas, y todo eso el padre y la madre tienen que pedirlo, tienen que solicitarlo, porque están todos sus derechos. Así como hay deberes, también hay derechos. Claro. Entonces dentro de estos derechos está eso para cada padre que identifica que algo está ocurriendo, y dentro de esos protocolos también hay fechas, tiempos, y ellos también, los padres pueden pedir, nosotros podemos pedir como padres dentro de ese periodo los avances que está ocurriendo. Y esto, lo mismo, si yo me doy cuenta que es muy probable que mi hijo esté ejerciendo bullying sobre otro, también debiera hacer esto lo primero, que los mismos pasos, tanto como víctima como victimario. Mira, es increíble, pero no se da. Hay padres que saben que sus hijos están siendo victimarios y no se acercan. Yo creo que por temor a que ocurra algo por su hijo, no le quieran dejar seguir en la escuela, etcétera, que eso es imposible porque los niños están en su derecho de estudiar. Claro. Siendo víctima o victimario. Pero ¿qué se debe hacer acá? ¿Qué se sugiere? ¿Qué sugiero yo? Y qué sugieren también los estudios en relación a este tema? Es que los padres pidan ayuda. Los padres de los niños que ejercen violencia pidan ayuda, porque posiblemente este niño que ejerce violencia quizás no lo hace de manera voluntaria o con la intención de hacer daño, pero ya está estigmatizado como un niño agresor. Claro. Y eso también es muy fuerte, muy doloroso, que hay niños tan pequeñitos que las escuelas o quizás nosotros los adultos se estigmatizan mucho. Entonces es importante que los padres, las mamás o quien cuida al niño pida ayuda con un especialista, o que pida ayuda dentro del colegio, si hay un psicólogo, si hay un encargado de convivencia, que pueda darles las herramientas y puedan ayudar y guiar a esta familia. Claro. Bueno, la verdad ha estado muy interesante la conversación del día de hoy. Yo aprovecho de saludar a personas que nos estuvieron saludando, a Nice Isis Vega, que de hecho nos hizo esa pregunta delante que ya contestamos, ¿cierto? Sara Norambuena, y varias personas conectadas pero no han saludado, pero les agradecemos a cada uno la sintonía del programa. Y bueno, para ir finalizando, ¿me podrías decir, Ingrid, cómo te podría contactar una persona que quisiera hablar contigo, o te podemos buscar en redes sociales? Cuéntame. Sí, bueno, si hay alguien que tiene alguna duda o quiere saber, se puede contactar a través de mi Instagram, por interno. Instagram es
el link, Intap Link. IN de Ingrid, Tap, de Tapia, Link. @IntapLink. Se puede contactar conmigo a través de mi Instagram. Perfecto. Lo que vamos a hacer de todas maneras, lo vamos a reforzar por si alguien no pudo tomar nota, lo vamos a reforzar en el capítulo, va a quedar en el Facebook, así que ahí lo vamos a poner para que lo pueda buscar usted si desea contactarse. Me gustaría que tú pudieras dar, Ingrid, un mensaje para las personas que están sintonizando el programa el día de hoy. Sí, un mensaje con mucho cariño, Marlene, Sí. para todos ellos. La verdad es que querer transmitirles profundamente que es importante poder dedicarnos a nuestros hijos. Es importante la comunicación. Siempre cuando hablo en una charla o en un seminario es lo que más refuerzo. Tener una comunicación efectiva con ellos. Poder conocer a mis hijos, porque todo lo que ocurre, a veces uno dice, esto no es comunicación, yo no me comunico, pero cuando yo veo a mi hijo que algo está ocurriendo ahí, eso que me está entregando, algo me está comunicando. Entonces no existe la no comunicación. Entonces es importante transmitirle esto, que se comuniquen. Si mi hijo está triste, está molesto, está irritable, no criticarlo, al contrario, sentarme a la mesa con él, con ella, sentarme al living, sentarme en algún lugar cómodo, de poder conversar, de poder mirarlos a la cara, de poder transmitirle cuánto nosotros los amamos a ellos, porque todo esto se logra con amor, con la búsqueda del uno al otro, con la búsqueda como familia del Señor, momentos de oración, momentos de la palabra, momentos donde yo pueda tener un espacio único con mi familia y con el Señor. Claro. Nunca debemos dejar de lado al Señor, porque uno puede tener herramientas clínicas, puede transmitir estas herramientas clínicas, pero quien hace toda la obra también y que es fundamental es la palabra de Dios y es el Señor en todo esto. Entonces quiero transmitirle esto con mucho cariño. Escuchemos a nuestros hijos, comuniquémonos con ellos, que sea una comunicación efectiva, no los critiquemos, que haya confianza, fortalezcamos la confianza, porque generalmente pasa que los adolescentes a veces se reprimen esas emociones y lo comparten con sus pares porque sienten que los papás o las mamás no lo van a escuchar, pero el papá y la mamá tienen que ser el mentor, el guiador, el que le va a fortalecer en los momentos difíciles y ayudarles a salir adelante frente a situaciones como esta. Qué importante, porque tú delante mencionabas la importancia de, claro, de a lo mejor no ser el amigo, porque a veces se confunde el ser el amigo, pero sí una persona de confianza, que tengan confianza en contarme las cosas, porque sí, muchos niños, y muchos casos que hablamos inicialmente, hay muchas estadísticas que han ido aumentando, puede ser también porque hay harta conciencia ahora de bullying y los niños a lo mejor se atreven más, pero hay muchos que no dicen a sus padres y que se lo guardan, y es terrible vivir en una situación tan difícil. Sí, es verdad, y generalmente eso ocurre porque como efectivamente no hay confianza y porque tienen temor a que los papás vayan a divulgar esa información en vez de ayudarlos a contarles a otras personas, a los tíos, a los primos, pero no actuar frente a eso para buscar una solución. Claro. Y eso es lo que queremos apuntar con esto, que los papás, las mamás se empoderen y puedan ayudar a su hijo, puedan asistir a la escuela, que cuando matriculen a su hijo, como dato importante, preguntar si el colegio tiene un equipo de convivencia, si el colegio cuenta con un encargado, si el colegio cuenta con estas herramientas que te había mencionado anteriormente. Eso es importante, esos tips, porque yo he visto varias escuelas que efectivamente no tienen equipo, entonces es importante antes de matricular, es un buen indicador y un buen antecedente para considerar antes de matricular a alguien. Así es, y que pidan, como tienen el derecho de pedir el protocolo, pedir el reglamento interno, la copia, pedir el plan de convivencia escolar, para que ellos sepan qué es lo que va a hacer el colegio, cómo va a trabajar, cuáles son las intervenciones, etcétera. Ingrid, muchas gracias. Mira, yo aprendí mucho en este capítulo, bueno. te agradezco. Yo sé que también las personas que están escuchando el programa también están muy agradecidos de recibir esta información, así que gracias. Gracias a ustedes, a ti, por todo. Así que muy feliz, muy contenta. Se me pasó el tiempo muy rápido. Tenía muchas ganas de conversar, de poder compartir esto. Así que, contenta. No tengo palabras. Así como ojalá que se dé, como este año, una nueva oportunidad para que podamos conversar. Hay muchas cosas que podríamos hablar sobre los niños. Así que ahí vamos a dejar la puerta abierta. A lo mejor podemos coordinar dentro de la jornada del año. Yo encantada, feliz. Cuenten conmigo. Muchas gracias, Ingrid. Y bueno, a todas las personas que sintonizan el programa les agradecemos la sintonía y les recordamos que si
tienen alguna consulta, usted ya es cliente del Parque Nueva Jerusalén, pero no tiene claridad, hizo uso de los servicios, pero no tiene claridad qué más tiene y en qué consiste, si puedo hacer algunas modificaciones, puede contactar al Parque Nueva Jerusalén al más 569 6654 1422. Recuerda el más 569 6654 1422 y ellos van a poder resolver todas sus consultas. Y les dejamos invitados. Ya recuerden que nosotros salimos de lunes a viernes desde las 4 de la tarde, así que les esperamos mañana en un nuevo capítulo aquí en Unidos, un pueblo que conquista. Nos vemos. Nueva Jerusalén, donde el pueblo evangélico encontró un lugar de alta calidad, dedicado especialmente al descanso de sus seres queridos. Estamos a su disposición para apoyarlo las 24 horas. Hemos presentado Unidos, un pueblo que conquista.